Bogotá, 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 Bogotá. Caras, 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 caras. La ciudad, como todo ser viviente, depende del agua. Sin ella es imposible la vida. Y de las condiciones del agua dependen en buena medida las condiciones de habitabilidad. Si analizamos el mapa del sitio de Bogotá y la relación sobre todo con la ciudad fundacional, vemos que está recostada sobre los cerros orientales, cuyas escorrentías ya abastecían la ciudad desde el momento de su fundación. Están los ríos Tunguelito, Fucha, la unión del San Francisco y el San Agustín, el Arzobispo, la Quebrada la Vieja y una serie de pantanos que determinaron buena parte del crecimiento y de las obras de la ciudad primera. A una escala mayor, vemos que existen también varios humedales. De norte a sur serían el Guaymaral, el Juan Amarillo, el Jaboque, cerca al aeropuerto, el Capellanía, el de Techo, el del Burro, el de la Vaca y el de Tibanica, que representaban la posibilidad de regularizar la cantidad de agua en el territorio y a la vez permitir una serie de habitantes y de faunas y de floras muy especiales y muy particulares en nuestro medio. Estamos hablando de una historia de unos 60 millones de años, que para un ser humano es mucho tiempo. Y las cosas que pasaron en esos millones de años pasaron a un ritmo tan lento y siguen haciéndolo hoy día que casi no nos damos cuenta de los cambios. Es que para la gente lo más normal es de pensar que su entorno, el paisaje donde vive, siempre ha sido así y va a seguir siendo así. Pero eso no es la verdad. Tenemos pruebas, digamos testimonios, de que fue muy distinta a la región de la sabana en esos tiempos tan remotos. Porque encontramos dentro de las rocas, de las lomas mismas alrededor de la sabana y perforando la tierra de la sabana, encontramos restos de vida muy antigua. Y estos restos nos indican que aquí entonces ha habido un mar.
Entonces viene el momento en que en relación con el movimiento de las placas, como dice, de los continentes, comienza el levantamiento de todo ese material y el plegamiento, también que se pliega, se va como a arrugar todos estos sedimentos y luego sale por encima del nivel del mar y comienza entonces la erosión y se forman valles y partes más altas que son menos erosionadas, tenemos cerros y valles. Uno se pregunta cómo puede ser que aquí había un mar con un nivel, se supone más o menos parecido al nivel de los mares de hoy día, y ahora nos encontramos con los restos de este mar a como 3.000 a 4.000 metros de altura. Eso es por movimientos en la corteza de la Tierra. Es que nuestra Tierra, nuestro planeta, es una bola gigante que tiene una, podría decirse, cáscara muy delgada, pero mucho más delgada que la cáscara de un huevo en relación a su tamaño. Existe durante muchos años, comenzó a existir hace más o menos 3 millones de años, donde después comienza la época de las glaciaciones interglaciales, unos cambios climáticos con un ritmo más o menos de 100.000 años. Cada vez se vuelve muy frío, aparecen aquí alrededor de Bogotá nieve en los cerros y pequeños glaciares. Y después otra vez vuelve el clima como actualmente. Y eso pasa 20 veces, ¿no? Entonces es una historia muy larga de cambios de clima y mientras tanto se va adaptando la flora y la fauna. Entonces existe esta laguna también lógicamente el nivel de la laguna sube y baja un poco de vez en cuando con los cambios climáticos, a veces llueve más, a veces hay más agua en los ríos que llegan a la laguna, es más alto, llega hasta más o menos 2.600 metros, está el agua entonces contra los cerros, ¿no? Y luego puede bajar y se forman grandes zonas pantanosas alrededor del lago. Y finalmente, más o menos hace unos 30.000 años, el lago realmente desaparece principalmente. Entonces ahí encontramos que los ríos que antes llegaban a la laguna ahora pasan por encima de este antiguo fondo y se van cortando su valle en estas arcillas. Entonces vemos el río Bogotá, por ejemplo, que se corte 15, 20 metros en ese sedimento y se forma un valle. Y es un valle de inundación del río. Y entonces el resto de la sabana también llueve y vienen quebradas de los cerros y el agua de lluvia tiene que desaparecer. Entonces ahí se forman valles de drenaje de la sabana, que son valles alargados y que llegan al río Bogotá al fin y al cabo. Es importante saber eso porque estos valles en buena parte son hoy día los humedales. El territorio del Zipa, como todos los territorios muiscas, estaban organizados con el foco central del sitio del Zipa, algunos bohíos alrededor que llamaron por su condición dispersa, la llamaron los conquistadores, los alcázares. Este era el valle de los alcázares. Y una serie de
pequeños grupos familiares o clánicos muy dispersos en el territorio. Estos indios venían del pensamiento chamánico, un pensamiento donde las deidades o las fuerzas primigenias son el agua, el sol, la tierra, los frutos, los animales. Y la condición del chamán es regir el equilibrio de ese medio natural para que cuando el hombre tome una danta o tome una cosecha de maíz, retribuya a la tierra y retribuya al Señor de los animales sin depredar y sin acabar ese medio. Aquí prácticamente estamos en un observatorio astronómico. Cualquier sitio puede ser un observatorio astronómico. Es decir, lo único que se necesita es tener una referencia de los movimientos aparentes del Sol. Esos movimientos aparentes del Sol se dan por la rotación de la Tierra alrededor del Sol. Y el Sol tiene unos movimientos que están directamente relacionados con esa inclinación, que es de 23 grados y medio. Es decir que el Sol se mueve en junio, se va moviendo hacia el norte hasta un punto en que desde el punto donde yo estoy parado hasta el sitio en el horizonte donde el Sol termina saliendo el 21 de junio, se marcan 23 grados y medio. Es decir que desde este punto donde estamos localizados, el Sol sale exactamente encima del edificio amarillo, azul y rojo. Y a partir de ese punto, él empieza nuevamente a desplazarse hacia el sur, hasta un punto que está exactamente detrás del edificio. Está el Sol localizado tanto el 21 de marzo como el 21 de septiembre, que es el equinoccio de otoño y de primavera. Y nuevamente continúa su recorrido aparente hacia el sur hasta un punto extremo el 22 de diciembre. Desafortunadamente hemos perdido esa capacidad de observación de la naturaleza. Realmente en esta vida moderna, dentro de estas ciudades tan complejas, esa observación del Sol ya no se hace. No importa si el Sol sale o no sale, no importa si la Luna sale o no sale. Pero igualmente esos eventos siguen ocurriendo. Para los muiscas existían dos grandes caciques, dos caciques mayores, que eran el Zipa, que ocupaba parte de lo que es hoy el departamento de Cundinamarca, y el Zaque, que ocupaba parte de lo que es hoy el departamento de Boyacá, que es lo que se llama el altiplano cundiboyacense. Ese altiplano cundiboyacense estaba ocupado por toda esta cultura muisca, y los poblados, lo que hemos encontrado es que los poblados prehispánicos, que eran muchos más de los que aparecen aquí, porque la forma de ocupación de los muiscas no era la forma de ocupación española. Las ciudades españolas eran ciudades concentradas, porque esas ciudades concentradas permitían una dominación. Para los muiscas era muy importante medir durante el año cuál era la posición del Sol en la que se encontraban. Entonces, prácticamente la sabana de Bogotá se vuelve un gran
calendario solar, un gran observatorio astronómico, porque todos los sitios ceremoniales y los poblados estaban localizados a partir de esa concepción cosmológica, a partir de esa cosmovisión, a partir de esa concepción del mundo. Entonces, estas líneas, en este sentido, es el nacimiento del Sol el 21 de junio. Es decir, que aquí tenemos el norte en este sentido, el oriente, el occidente y el sur. El Sol sale por el oriente, pero sale inclinado en su punto extremo el 21 de junio. Y igualmente sale con una inclinación inversa con respecto a la línea este-oeste, que serían los equinoccios, en diciembre. Todas estas líneas que han sido trazadas aquí lo que muestran es una geometría de ocupación territorial, una geometría que está directamente relacionada con esa cosmología, no solamente con un fenómeno astronómico, sino con una cosmología, es decir, con una visión del mundo de armonía del hombre con la naturaleza y con el cosmos. Estas líneas entonces empiezan a marcar la localización de todos los poblados prehispánicos, es decir, de los que quedaron, de los que se han podido, de los que se pueden localizar en un plano hoy, porque es donde están las localizaciones actuales de los pueblos actuales, que muchos de ellos, por fortuna, dentro de ese altiplano cundiboyacense, conservan su nombre original. Está ya regido por influjos ideológicos diferentes, el mercantilismo y el consumo, la naturaleza para ser explotada y para la producción y el enriquecimiento, la novedad que es la esencia de ese consumo y el blanquismo que supervalora a los blancos y desprecia a los indios, esos grandes sabios en el manejo del medio. Hay, por supuesto, fuerzas de resistencia contra el consumo, por el conocimiento de nuestra condición histórica, social y cultural, y por la valoración de los indios como algo de lo cual no debemos avergonzarnos, sino al contrario, aprender de ellos y estar orgulloso de esa parte de nuestro ancestro. Primero, durante muchos años, incluso desde la llegada de los españoles, el agua se vio como algo que era infinito, que jamás se iba a acabar, y por lo tanto se podía destruir tanto desde el punto de vista de secar los humedales, de rellenarlos, como de deteriorar los nacimientos y a la vez de deteriorar la calidad virtiéndole las aguas residuales de la ciudad. Incluso desde que llegan los españoles, como el agua era sagrada para los indígenas, había que destruirles ese mito y entonces se volvía la cloaca, ¿sí? Pero ya más recientemente la ciudad simplemente desconoce la importancia estratégica del ecosistema donde se enmarca y siempre con la creencia de que los recursos son infinitos, de que el suelo es infinito, de que el agua es infinito, de que todo es infinito, pues no se incorporó lo ambiental en el modelo de desarrollo y se destruía y sobre él se construía otra cosa. Y ya recientemente, en los últimos 10 años y tal vez en los últimos 6 años, las últimas administraciones, aunque se ha aumentado muchísimo la conciencia ambiental en la población y en algunas instituciones, se considera que pues, lo ambiental hay que incorporarlo en el proceso de desarrollo. Entonces, se ha pensado en que estos ecosistemas
deben ser incorporados, digamos que la ciudad se incorpore dentro de ellos más bien, y se plantea que deben prestar un servicio de recreación, ¿sí?, para la ciudad, para la gente que está aquí, y entonces se busca transformarlos en parques. Hasta ahí los estábamos transformando en ciudad, en barrios. A partir de las dos últimas administraciones se pensó en convertirlos en parques, desconociendo la importancia estratégica de la biodiversidad, aunque en el discurso que ustedes pueden encontrar en las instituciones del distrito se habla muchísimo de la necesidad de recuperarlos y conservar la biodiversidad. En su práctica eso no es cierto, porque la transformación que se está haciendo no es una transformación que favorece la conservación de la biodiversidad, la conservación de las funciones ambientales que naturalmente cumplen estos ecosistemas, sino que se transforman en un parque más. Quiero hablar un poquitico del contexto en el que estamos, porque estamos en un lugar muy bello que es la Laguna de Chingaza. Este en realidad es un lago, y el paisaje de acá, con la serranía de los Órganos al lado, nos recuerda el origen glaciar. Entonces yo hablo de 4 descubrimientos. El primer descubrimiento hace unos 12.000 años, cuando llegan estos primeros hombres, se asoman a la sabana de Bogotá por el Tequendama y descubren esta maravilla, los remanentes del lago Humboldt, un paisaje parecido a este. Vegetación de páramo, lagos. Les pareció tan hermosa la sabana de Bogotá que se quedaron. Este viaje había comenzado en Bering, hacía 20.000 o 30.000 años. El segundo descubrimiento es el que nos hablan los libros de historia, cuando Jiménez de Quesada en realidad iba para el Perú y se encuentra con un muisca y ve que el muisca lleva unos panes de sal tan perfectos como España en su época no los hubiera podido confeccionar. Entonces dice, esta cultura definitivamente es muy adelantada tecnológicamente. Esos panes se llamaban gachas, y decide cambiar sus planes y abandona el Magdalena y sube a la sabana de Bogotá. De ahí llegamos a una ciudad que se construyó gracias a esos chorritos de agua purísimos que bajaban de Monserrate y Guadalupe, pero que a su vez contaminaba y construía sus casas a las espaldas del agua. El agua eran los solares de atrás donde estaba la marranera y donde se tiraba la basura. Con esta percepción llegamos a la ciudad moderna, donde los humedales, que fueron nuestro último bastión, nuestro último contacto con esa sabana del Pleistoceno, donde hubo mastodontes y hubo lagos enormes, esos humedales eran convertidos en basurero o en urbanización pirata o legal, entre comillas, porque la ley hasta entonces no consideraba los humedales como algo valioso. Hasta que llega lo que yo llamo un tercer descubrimiento, es que los humedales valían. Desde el ambientalismo se empieza a descubrir que prestan servicios, que amortiguan inundaciones, que ahí están las especies pleistocénicas, especies que llevan millones de años acá, únicas en el mundo. Muchas especies de aves, como 4 de peces, que son únicos en el mundo de la sabana de Bogotá. Y ahora que se están restaurando, muchos por participación comunitaria, como el caso de Conejera, otros con mucha intervención de obras gigantescas para poder separar aguas negras de aguas lluvias y poderle garantizar al humedal un agua pura, pero de alguna u otra manera se están rescatando. Empiezan ya las comunidades, como viene sucediendo desde hace unos 10 años, sobre todo los docentes, a descubrir en el humedal un espacio para la educación y la gente a descubrir un espacio para la recreación pasiva. Entonces los humedales como espacio educativo es lo que yo llamo un cuarto descubrimiento, porque en el humedal están todos los conectores de todas las ciencias y sociales, la historia. No hay una sola civilización que no haya crecido al lado de un humedal. La ciudad es un campo de flujos hídricos, por supuesto,
pero también de movimientos de la fauna, de pájaros que vienen de Alaska y van a la Patagonia, de animales que caminan y se desplazan, de comercios de todo tipo, no solo monetarios, de deseos que se cruzan, se desplazan y se intercambian, pero por supuesto también de gentes que van acomodándose en diferentes actividades, gustos, necesidades y comunidades. Debemos concebir la vida como el matrimonio entre la tierra fecundada por el agua y por el sol. Esos movimientos deben ser respetados y encauzados. Esa agua no podemos vertirla podrida y poluta a los cauces naturales, porque en esa medida estamos agrediendo la vida.